Pensando. Profesor, Buenas tardes para todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del Semillero de Investigación Paz SOS. En esta ocasión, pues como ustedes ya lo saben, pues teníamos en nuestra agenda o tenemos en nuestra agenda hablar sobre esa relación entre la imagen, la investigación social y la memoria colectiva, y vamos a recurrir también como a mirar ejercicios que se han hecho desde diferentes lugares académicos alrededor de esta reflexión, pero sobre todo vamos a hablar de la experiencia que se ha construido a partir de esto. Probablemente allí, insisto, este es un espacio de formación para la investigación, entonces la idea es que también nosotros allí recibamos de ustedes preguntas que ustedes quieran hacer a través de nuestros canales por Facebook o por YouTube o por el canal de el correo electrónico. Y de igual manera, si ustedes están interesados en contactarnos a nosotros y contarnos sus experiencias, establecer con nosotros este diálogo, entonces lo podemos hacer. En la sesión pasada, recuerden, nosotros estuvimos hablando de esa relación tan importante entre territorio y memoria colectiva. En la ocasión pasada nos estuvieron acompañando Karen, Alex, y desde allí nos hablaron de esta relación. Hoy nos vamos a centrar mucho sobre la imagen y la imagen fija, la imagen en movimiento y cuáles son como esas distinciones, pero también esas potencialidades en términos de investigación social. Hoy nos va a acompañar como moderadora Andrés Barrera, él es integrante del Semillero de Investigación. Entonces, Andrés, te doy la palabra. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Agradecerles por asistir al espacio. Y para iniciar vamos a presentar a los invitados. En primera instancia tenemos a Julián Velázquez, quien es licenciado en Educación, diseñador gráfico, especialista en MA en Estudios Culturales, es ilustrador, investigador y gestor cultural. Por otra parte, tenemos a Juan Aristizábal, quien es profesional en publicidad y diseñador gráfico. Hace énfasis en flujos de trabajo en animación 3D, es joven investigador de conciencias y integrante del Semillero de Investigación Diseño en Movimiento. Entonces, bueno, igual agradecerles pues, a ustedes también por aceptar la invitación al espacio. Con gusto. Quisiera que comentaran un poco ustedes, empezando por Julián, si les parece, sobre su trayectoria y demás. Gracias, Andrés Felipe. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a Alba por la invitación, al semillero. Ya hemos estado un par de momentos acercándonos y teniendo algunas tareas, proyectos, ideas y configuración de imágenes juntos, lo cual nos hace afín en muchos términos. La idea es que utilicemos de una vez el tiempo para la exposición, Andrés, ¿cierto? Sí. Digamos, vamos a empezar. Yo creo que la discusión va a girar en torno sobre la pregunta cómo la imagen puede contribuir a comprender los contextos sociales. Ok, vale. Bien, creo que para entrar a este terreno sería importante como hacer alguna revisión sobre un poco como cuáles son las vicisitudes y la historia de la palabra imagen. Para nosotros contemporáneos que vivimos en un momento en donde se nos ha de alguna manera configurado la idea de la imagen como un vector fundamental en la vida cotidiana, resulta la imagen un sinónimo de algo gráfico, lo cual es bastante complicado y valdría, digamos, en este momento la pertinencia de tratar un poco de dilucidar la génesis de la imagen, toda vez que la vamos a empatar y a unir con una categoría que es tan compleja como la imagen misma, que es la categoría de la memoria. En esa medida, bien valdría la pena entender que la imagen, antes que una gráfica o antes que una denominación que podamos reducir al aspecto de lo bidimensional, de lo tridimensional, de lo cinético, de lo plástico, es sobre todo un recurso que hasta ahora parece fuera un recurso humano. Es decir, nuestra realidad, nuestra cotidianidad está matizada por las imágenes. Y en esto quisiera ser como enfático. No se trata que estamos rodeados en la ciudad y en nuestra casa de imágenes que nos explican el mundo. No, más complejo que eso. En nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros recuerdos, en nuestra historia, abundan
y transitan las imágenes. Eso es lo que hace que la categoría de imagen sea tan compleja. Y es compleja en la medida en que, digamos, de alguna manera, el gran discurso epistemológico ha sido, sobre todo, sofocado, abordado y constituido por el universo de las palabras. Si nosotros hacemos un poco de evocación de qué ha sido reconocido como investigación, qué ha sido reconocido como conocimiento, qué ha sido reconocido incluso como saber, siempre estaremos haciendo un recorrido alrededor de la historia de las palabras, porque la historia en Occidente fue escrita. Y ese término de la escritura configuró de alguna manera una dicotomía muy problemática que nos ha jodido mucho la cabeza a todos, y es que por un lado van las palabras y por otro lado van las imágenes. Y que las imágenes son esa especie de servidumbre o de uso servil que tienen las imágenes cuando se travisten de lo gráfico. Esa distinción nos ha jodido mucho básicamente porque ha colocado a las imágenes en un estatus servil, digamos. Al sacarlas de nuestro cuerpo y al volverlas como representación de palabras, al reducirlas única y exclusivamente a lo gráfico, al suponer que alguien que hace imágenes es alguien que hace gráficas o que anima, no alguien que está trabajando en el universo en el cual se configuran las realidades. Nuestra realidad no es solo una configuración del universo de las palabras. Nuestra realidad está configurada por imágenes. E insisto, no solo por las imágenes en el territorio de cómo nos ubican las señales en la ciudad, o ahora que no transitamos la ciudad, cómo nos ubican las señales en la navegación de una página, sino cómo las imágenes han configurado nuestra psique, o sea, cómo han configurado lo que reconocemos como real, lo que conocemos como imaginario y lo que reconocemos como simbólico. Pongámonos ahí un pitín lacaniano a ver qué pasa. En esa medida, bien el territorio de la imagen es muy complejo, porque si se dan cuenta, y esto lo tiene clarísimo el universo de la publicidad, lo tiene clarísimo las políticas internacionales, lo tienen clarísimo las transnacionales, lo tienen clarísimo los políticos más incultos del mundo, imagínense. La disputa contemporánea sobre la territorialización y sobre la manera en que se va a redactar lo que para los que sobrevivan al futuro va a ser la memoria, son las personas que tienen la capacidad de sembrar imágenes. Las personas que tienen la capacidad, las instituciones que tienen la capacidad, las instituciones académicas, culturales y demás que tienen la capacidad de sembrar imágenes. Entonces, bien importante como poner en cuestión los referentes que nosotros tenemos de imagen cuando la ponemos en cuestionamiento. Tratar de entender que la imagen es un terreno ambiguo, no reducible a lo gráfico, no sinónimo siempre de lo gráfico, sino por el contrario, un valor de carácter simbólico a través del cual nosotros estructuramos a la par que con las palabras el universo. Eso como en primera instancia. ¿Quieres que ampliemos un poco más sobre esta línea o cómo lo piensas, Andrés? Un poco yo metiendo la cucharada, Juli, antes de darle la palabra a Andrés, hay varias cosas que me parecieron súper interesantes y creo que para las personas que no venimos de los campos que trabajamos con la imagen, se me hace supremamente interesante. Digamos, nosotros desde afuera pensamos la imagen exactamente en esa primera cosa que tú dijiste, no es lo gráfico. O sea, no la pensemos únicamente como la representación gráfica, sino que pensémosla con el sentido, yo lo ponía aquí un poco en la intermutualidad con la palabra. Sí, está bonito eso. Y en ese sentido, tú mencionabas asuntos que tenían que ver con la memoria. O sea, cuando nosotros referimos a la relación, por ejemplo, de imagen con memoria, a veces uno podría pensar que desde la investigación social estamos pensando a la investigación social ponerle imágenes para que las imágenes representen lo que investigamos, ¿sí? Pero estoy pensando que quizás una primera cosa que tú nos quieres decir es no pongan imagen a los que investiguen, sino investiguen el sentido lógico de la imagen para constituir la memoria. No sé ahí en eso sí. ¿Qué podrías como profundizar en eso que inicialmente como que nos estás votando a nosotros los investigadores sociales para ver cómo lo cogemos de este lado?
Yo creo que tú lo dices muy bien y solamente desde mi criterio, que no es más que otro criterio más, o sea, no es una verdad para nada, yo cambiaría una palabra que dijiste y tiene que ver más con el uso social de las imágenes, más que decir el significado de las imágenes. Digamos que una cosa muy linda que ocurre dentro de los estudios contemporáneos de la imagen es que todo eso que en algún momento se denominó el giro lingüístico, que fue quitarle la responsabilidad a las palabras de significar una sola cosa, digamos que dejemos ese datico para quien le interese ampliar. Hay un momento, pues ya hace mucho tiempo, por supuesto, en donde las palabras se estudiaban en tanto semejanza, es decir, mesa se decía mesa porque se suponía que la mesa invocaba mesa. El giro lingüístico significa que el significado de mesa se construye en el uso diario de nombrar mesa. Y una prueba tan básica como ella, pues es la polisemia y la diversidad de traducciones que hay de la palabra mesa, es decir, las palabras no significan. En los estudios contemporáneos de la imagen pasa exactamente lo mismo. Fue muy particular porque, fruto también de toda la estructura alegórica que heredamos del Renacimiento, la idea de que las imágenes tenían unos significados fijos. ¿Por qué? Porque heredamos también toda esa embestida mediterránea de la idea de Cupido como amor, de Zeus como poder, es decir, unas imágenes que consideramos estáticas en su significado. Y además, lo más peligroso de estáticas, que confiábamos ciegamente en su significado, porque venía de una cultura muy dominante que había impuesto esos significados y por lo tanto parecían confiables. La palabra no es confiables, parecían estables. Entonces, por mucho tiempo se estuvo pensando que efectivamente las imágenes tenían igual un significado estable. Entonces, digamos que una de las cosas muy lindas que ocurre en los estudios contemporáneos de la imagen es que se le aplica esa misma norma que ocurre con el signo lingüístico y es el giro, algo que se ha llamado el giro pictórico o el giro de las imágenes. Es cómo dejamos o cómo tenemos que empezar a entender que las imágenes se construyen en el diálogo de hablar de ellas, ¿vale? Es decir, si las palabras se constituyen en el uso de nombrarlas en el diario, ¿vale? Y van tomando significados muy, muy diversos en la medida en que a diario las nombramos y las usamos, y de hecho cambian, el asincronismo de las palabras es que cambian el significado en el transcurso del tiempo, pues no es diferente con las imágenes. Confiamos que las imágenes tienen unos significados que son estables. Entonces, que si yo coloco una persona deprimida, estoy hablando de depresión, ¿vale? Pero le pasa exactamente lo mismo. Solamente el ejercicio y la interacción de estas imágenes con las personas va a poder darnos una luz frente a lo que esa palabra, perdón, a lo que esa imagen invoca en el contexto. Es decir, no hay imagen transparente, como no hay palabra transparente. Quizá eso es lo que hace tan complejo hablar de ilustración contemporánea, porque por mucho tiempo esa era la tarea confiable que se le daba a la ilustración, la idea de que era una traductora transparente y translúcida del universo literario y del universo de las palabras. Imagínense el embollo en que estamos ahora de pensar que ni las palabras son estables y que los estudios contemporáneos de la imagen nos dicen, no, es que las imágenes tampoco. Las imágenes significan en tanto el uso y la circulación que tengan, ¿vale? Aparecen entonces categorías acá como violencia simbólica, por ejemplo, que invocaría de alguna manera estos usos. Julián, disculpa una pregunta. A partir de lo que nos comentabas sobre la diversificación de conceptos o el uso múltiple de la imagen, ¿cómo consideras que a partir de la misma se puede significar el dolor? Es tan complejo como la memoria. Es decir, en general la representación es un tema, es todo un tema. Hay un libro muy bello de Susan Sontag que justamente aborda ese tema, que es Ante el dolor de los demás, y que va a hacer la revisión concreta de la manera en que la reportería de guerra transmite al mundo las vicisitudes de los campos en conflicto. Entonces, la pregunta que hace Sontag es básicamente, es muy linda, ella va a sacar como una de las conclusiones es, lo importante en una fotografía no es lo que se ve, sino lo que la fotografía ignoró. Es decir, ¿por qué? Porque en el encuadre fotográfico hay un guión en el cual se está obligando, entre comillas, a ver desde el ángulo que yo vi la guerra. Porque estoy cerrando en un encuadre un límite posible de lo visible. Entonces la Sontag se hace una pregunta muy, muy chévere y dice, el significado real de una fotografía no está en el encuadre, sino en lo que objetivamente el fotógrafo editó u omitió cuando seleccionó ese encuadre, es decir, en lo que no se ve. Y miren que eso es súper lindo porque nos transmite un poco como la noción de realidad lacaniana, y es, la realidad es eso que todavía no se ha construido. Lo real es lo que no vemos.
lo que todavía no es nombrable, lo que todavía no está en el plano de lo simbólico. Es decir, lo que todavía está en disputa, lo que todavía está porque se defina quién lo va a conquistar. Entonces es un terreno, el terreno de la imagen es un terreno súper conflictivo, es un terreno muy conflictivo, es un terreno que se ve un poco minimizado por la cultura, por venir de una cultura tan fuertemente dominante en el universo de la palabra, y donde la imagen entra a este escenario de mano de la comercialización y del mercado, lo cual la coloca en un terreno, claro, de sospecha total. Vale, Julián, muchísimas Ujú. gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Juan Aristizábal, igual enfocando pues la conversación en torno a cómo la imagen puede contribuir a comprender contextos sociales. Tienes el micro apagado, Juan. Qué penas que tenía. Ahora sí, ¿me pueden escuchar bien? Ok. Siguiendo la ruta de la imagen en el sentido simbólico, icónico e indicial, me gustaría pues compartirles una presentación para poder abordar todo el trabajo que se hizo durante este año pues en conjunto con el semillero de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Diseño y Movimiento, y el de la Salle Paz SOS, eh, pues para que podamos ver un poco cómo los resultados del trabajo que se hizo a nivel de animación, documental y memoria colectiva. Entonces, esperen, ya les comparto la pantalla y comenzamos. ¿Esta la pueden ver? ¿Me No, confirman si la no, no pueden la ver, porfa? vemos. Pero ya la estaba compartiendo. Sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Entonces voy a dar primero como el contexto del cual comenzó toda la investigación, pues para también darle hilo a la conversación de la imagen que ya había comenzado Julián. Eh, y pues partimos de la innovación social, que fue como el campo con el cual se pudo como interconectar los diferentes elementos, tanto la parte social como la parte audiovisual. Y pues básicamente es una estrategia que permite hacer, o sea, a partir de diferentes ideas novedosas y efectivas, pues generar una solución a un problema social, sea de índole pues, sí, social, medioambiental, económico o ético, ¿vale? Eso es como la idea donde partió el taller. Eh, y pues teníamos el componente de memoria colectiva, como les comento, vinculado ya al principio de la imagen audiovisual, eh, que básicamente es la historia, pues la historia está en contra, bueno, es diferente a la historia tradicional u oficial y es un proceso de construcción del pasado en el presente, ¿no? Que tiene diferentes significados de las vivencias de los individuos o de una comunidad, que tiene diferentes límites inciertos y es un diálogo entre la política, mundo público, ciencia y el arte. Con diferentes propósitos, ¿no? Que es conferir sentido a los hechos del pasado, crear continuidad entre el pasado y el presente para construir el futuro, reconstruir el tejido social y construir la identidad colectiva. Bueno, ya enfocándonos directamente en el tema de la imagen, para no salirme de contexto, nosotros pensamos la actividad de animación como un lugar de recuerdo en el cual tienen tres dimensiones: la dimensión material, la dimensión simbólica y la dimensión funcional. ¿Sí? Cómo la imagen se comporta a través de los diferentes relatos y cómo puede generar un vínculo empático en la comunidad y que ellos mismos puedan construir pues puedan representar sus historias, ¿no? Que sea una imagen con un sentido, como ya lo mencionaba Julián, y pues estos lugares de recuerdo se convierten en el producto como tal audiovisual, en el cual se aloja toda la información y toda la experiencia del individuo, pues ya representada en un aspecto gráfico, un aspecto visual. Y tiene diferentes propósitos, funciones. Función de depósito, función de circulación y función de evocación. Yo me voy a centrar directamente en el documental animado o la animación documental, pues para poder remitir todos los elementos de pues, todo este vínculo entre el trabajo, entre el campo del trabajo social
y el campo ya de la animación. Básicamente el documental animado es un híbrido entre documental y animación, un soporte audiovisual, ¿sí? Donde es un matrimonio de opuestos en el cual la animación se implementa como estrategia de representación en el documental, ¿sí? Todo contenido animado que trate material de no ficción. Aquí estamos tratando, o sea, por lo general aquí en Colombia se cree que la animación es para contenidos solamente infantiles, pero pasa que realmente hay más allá de solamente mostrar dibujitos animados, sino pues están realmente retratando hechos históricos, incluso pues las realidades que afronta el país. Entonces ya más adelante vamos a ver cómo realmente se puede, pues cómo todo este contenido social se ve representado en la animación, precisamente en la animación documental. Las características, pues tienen una función mimética, una función no mimética y una función evocadora. Cada vez que uno hace un producto audiovisual de esta índole, tienes la posibilidad de recrear los eventos, ya sea partiendo de un hecho totalmente fiel a lo que fue, o si no, tratando en lo posible de abstraer para no generar ninguna perturbación dentro de un aspecto social, ¿no? Porque pues hay unos contenidos que son un poquitico fuertes de mostrar tal cual como fueron, sino que uno puede representarlos de otra forma para que sea mucho más digeribles al público y pues que no llegue a revivir algún hecho traumático. Eso es como la idea de poder tener diferentes funciones dentro del espectro animado. Es una herramienta arqueológica a través del exceso formal y estético, pues claramente la animación tiene otra forma de llegar al público, de contar las cosas. No es solamente como pones una cámara y vas a grabar estilo documental tradicional. No estoy diciendo que el documental tradicional sea malo, sino que pues es otra forma de ver, o sea, es otro punto de vista para ver la realidad de un grupo, de un colectivo, igualmente para la memoria colectiva. Y pues es un medio no indexado para recordar el pasado y reconectar con la historia. Entonces creo que esas líneas que estoy aquí presentando también tienen mucho que ver con la parte de, pues de sembrar la imagen, de sembrar un sentido a lo que estamos confiriendo como realizadores audiovisuales y también pues dentro de este espacio interdisciplinario, porque pues uno cuando está trabajando este tipo de elementos siempre es bueno tener otros campos de conocimiento para poder generar un cruce de ideas y que realmente tenga sentido el hacer, ¿no? No es solamente como plantear una historia, sino realmente comprender los hechos, entender qué es lo que está pasando y en esa medida, pues, que las personas se puedan sentir identificadas y puedan generar sus propias historias, puedan representar sus propios contenidos. Bueno, acá hay o sea, otras características que tiene la imagen animada del documental, retórica visual para comunicar realidades, un potencial simbólico, icónico e indicial. También tiene mucha verosimilitud, una mayor naturalidad para aceptar la realidad. Es en cierta medida una máscara pantalla que te permite ocultar y exponer, o sea, como les comentaba, hay casos que son demasiado complejos de representar o que la persona pueda aparecer en pantalla, de modo que pues digamos que un personaje animado te permite generar como otra forma de mostrar pues, esa problemática. Y también es muy importante la parte de testimonios y entrevistas, como unos cuerpos vocálicos. ¿Sí? O sea, es muy importante que la persona que vaya a hacer el documental animado, la animación documental, tenga pues, ese registro sonoro para que vaya a la par de la imagen que uno está viendo o que por lo menos sea como un punto de partida para poder recrear el hecho. Y también es una forma de atenuar y distanciarse para poder abordar un hecho traumático o un conflicto específico. ¿Sí? O sea, a veces no es tan fácil recrear los hechos porque pues lo que les comento puede que en algún punto se puedan revivir y pues no es la idea. La idea es que puedan afrontar el hecho y ver de qué forma eh, se puede, entre comillas, solucionar, pero a nivel ya interior y de la experiencia. Y pues ya hablando directamente de memoria colectiva, con Alejandra Calderón tuvimos
tres acercamientos que fueron aplicados a un taller que se hizo durante este año, que ya ahorita pues si nos queda tiempo les puedo mostrar un poco de las imágenes que fueron del resultado del taller. Tenemos tres aportes que tendría el documental animado a la memoria colectiva: visibilizar y evocar. Son aportes desde lo comunicativo de la imagen animada, como el documental animado transmite y proyecta la memoria colectiva. Tenemos otro aporte que es el de proteger y sanar, o sea, aportes desde la introspección de la imagen animada, como el documental animado pues genera procesos de acción sin daño en la intervención de problemáticas sociales. Y otro que tenemos es el de preservar y reconstruir, que son aportes desde la trascendencia de la imagen animada, es decir, como el documental animado aporta continuidad a la memoria colectiva. Y pues ya, bueno, aquí tengo unos ejemplos que los voy a omitir por ahora porque pues creo que el tiempo no nos da, pero a nivel internacional se han hecho bastantes proyectos, algunos un poco más visibles que otros. Por ejemplo, está el de Waltz with Bashir, de Ari Folman, que fue las experiencias del director durante la guerra del Líbano. Ok, y pues ya los demás creo que, bueno, Silence, que es sobre los campos de concentración, todos tienen como contenidos sociales, pero me voy a enfocar directamente a nivel Colombia, que es el de Pequeñas Voces, que tienen que ver con el conflicto armado, Las Niñas de la Guerra, Violeta, Relatos de Reconciliación, Cuentos de Viejos, que pues es ya como tal un trabajo de memoria que se hizo para pues, preservar la memoria de los abuelos. Buscarte, que fue una muestra artística que fue el año pasado sobre personas desaparecidas. Y Mi Cuerpo, mi Territorio. Hay muchos más, o sea, aquí pongo unos ejemplos nada más para que pues, se den cuenta que el contenido a nivel nacional siempre trabaja con temas sociales. Eh, y pues creo que, no sé si hablo directamente, Andrés, hablo ya del taller o le doy un paso a Julián para que también muestre su contenido visual. No, pues yo creo que sería interesante si mencionaras un poco sobre pues el desarrollo del taller. No, pues lo decía para poder intercalar y que no se vea como tan, pues para que podamos ir nutriendo el debate y no sé. Okay. Igual, bueno, yo quería hacerte una pregunta entonces antes de que Julián pues nos compartiera eh, lo que nos va a presentar sobre sus trabajos. Ok, Quisiera preguntarte sobre, tú mencionabas algo muy importante sobre el potencial que tenía el documental animado para representar, digamos, los hechos de forma tal vez más digerible, ¿no? Entonces, sí. digamos, tú como animador, digamos, ¿cómo haces dicha reconstrucción o enfocas, digamos, lo que nos mencionaba sobre el personaje animado que permitía ocultar o exponer diversos sentires de él sin revictimizarlo? ¿Cómo es el proceso, pues, de animación para poder reconstruir el hecho objetivamente o desde la perspectiva subjetiva, digamos, de los personajes sin revictimizar a los mismos Sí, en el... es una pregunta muy importante. Pues pues lo que te comentaba, eso también parte de cómo la persona afronte el hecho, ¿no? Porque pues o sea, aquí no tratamos de hacer una animación estilo Disney, ¿no? O sea, que se vea todo súper genial y que qué bonito se ve todo, no, o sea, aquí la cuestión está en que la persona realmente logre eh, expresarse a través de la técnica, ¿sí? O sea, usar la animación documental como una herramienta. No tiene que tener el conocimiento previo de animación. De hecho, el taller que hicimos durante este año, pues ninguno sabía cómo animar. Pero pues claramente se dieron unos elementos para poder abordar la actividad. En cuanto al tema del hecho traumático, pues eso pues también tiene que ir de la mano de otros campos de conocimiento, ¿no? Porque pues claramente nosotros somos realizadores audiovisuales, pero esto es un trabajo interdisciplinario. Tiene que ir acompañado del trabajo social, tiene que ir acompañado también a veces de un trabajo como tal como escucha o otras áreas de conocimiento
que es que tiene mayor profundidad en ese sentido y no caer en el problema de volver a repetir el hecho, ¿no? Entonces la animación es como una especie de salida para poder abordar el problema, no como no oprimirse o mostrarse como reprimidos, sino que realmente puedan visibilizarlo, ¿no? De hecho, la muestra, no sé si pueden ver la presentación, la muestra de Buscarte, se la recomiendo, está en YouTube. Es muy bonita porque las personas, ellas mismas hicieron los cortos pues, de las personas desaparecidas y es bastante fuerte, pero ellos mismos pudieron como contar su historia, ¿no? A veces quedan demasiadas historias ocultas o, o que sencillamente pues no pueden decirlas porque pues pueden generar repercusiones, pero creo que la animación en un sentido te permite mostrar más allá de lo que hay a la vista, eh, sí, o lo que hay en lo que hay en la imagen real, entre comillas, ¿no? Que, o sea, toda esa parte de la reconstrucción, de la preservación, de la visibilización, creo que la animación es muy potente. Eh, no solamente por la parte de las figuras retóricas, como metáforas, metonimias, hipérboles, elipsis, sino que también pues muestran un hecho que no se puede como grabar o que puede que ya no esté. Sí, digamos, yo qué sé, un documental de algo que pasó hace mucho, pues no tienes ningún fragmento del pasado para poder abordarlo, pues la animación te permite reconstruirlo. O sea, es una pregunta compleja, porque requiere otros campos de conocimiento. Sí, no solamente puedo decirlo como que no, pues yo desde la animación hago esto, no, pues requiere que sea un trabajo en conjunto con el trabajo social para que pues haga sentido todo el proceso. Entonces, pues si quieren les muestro el taller o... No, yo quería como tratar de amarrar cosas que vas diciendo que me parecen ok, importantes y después como tú mismo nos proponías como poderle ok, dar listo, la perfecto. palabra a Julián. Una cosa que tú como ahí entre líneas, pero más o menos, digamos, nosotros aquí de este lado capturamos, y es que la imagen, el movimiento, que es precisamente como a lo que se refiere Juan David, que es la animación, y en general, un poco también Julián nos decía esto, la imagen debe retratar son los significados, los sentidos y los usos sociales y las apropiaciones sobre las cuales se lee y se construye esa imagen. Y en ese sentido, yo diría aquí que también tanto la animación como la ilustración pueden llegar a ser o son más bien potenciales en términos de la denuncia. Y voy a poner esto allí en el sentido de la denuncia pensado desde la lógica de para una víctima, lo que decía Juan David, pues es muy difícil volver a retratar el dolor, por decirlo de alguna manera, pero siempre que quiere que pienses que tú le quieres indagar por el dolor, lo primero que se le viene a la cabeza es una imagen alrededor de eso y a veces para ellos es muy más fácil dibujar o hablar de ciertas situaciones porque lo que se le viene en el recuerdo es la imagen, pero la imagen en el fondo, digamos, tiene unos contenidos narrativos que tienen ahí una relación testimonial también con lo que pasó. Y en ese sentido se vuelven denuncia y se vuelven memoria. Entonces la imagen allí también tiene como ese asunto de responsabilidad política y social frente a la memoria colectiva. Voy a darle la palabra a Julián, pero también quisiera, Julián, que pudieras amarrar esto que te estoy diciendo en relación a cómo la imagen tiene esa potencia de denuncia, de testimonio, que muchos pensarían que uno a través de la imagen puede estetizar los asuntos y perderles el contenido profundo del dolor. Otros dirán, la imagen, digamos, es una recreación de un sentir alrededor de ese dolor y cómo ese dolor puede ser enunciado o politizado públicamente. No sé, Julia, y en relación también un poco a lo que nos ibas a mostrar, ¿qué pienses?
Es un terreno y voy a tratar de ser corto en una respuesta que no puede darse de manera corta. Y es que, primero, como hacer una precisión para hacer énfasis en algo que Alba retomaba, en lo que quisiera ser preciso, y es, no creo que las imágenes retraten, eh, es decir, no, la manera sería, no creo que las imágenes son más objetivas o son más imágenes si retratan el uso de lo social. No, las imágenes como significado se construyen en el ejercicio de lo social, ¿vale? Porque, y sé que este tema es muy sensible y particularmente es un tema muy sensible en Pasos, porque sé que gran parte del trabajo que ustedes asumieron como propio es este hecho de resignificar lo que ocurre con el universo de las víctimas. Pero muy a partir de lo que yo pienso y de lo que he estudiado, que no tienen que estar de acuerdo conmigo para absolutamente nada, sí creo que es un terreno muy problemático en la medida que hay cierto rango de imágenes que se nos empiezan a imponer desde los diversos circuitos a través de los cuales consumimos y leemos imágenes, como las imágenes que expresan dolor y como las imágenes que deberían aparecer siempre que expresamos dolor. Eso me parece que es todo un terreno de estudio que nos puede llevar el resto de la vida a reflexionarlo, sobre todo porque, y voy a tratar de ser muy claro para no parecer irrespetuoso en un tema que es tan delicado, y es que incluso las víctimas han sido atravesadas por universos de representación que no son legítimamente propios. Es decir, por imágenes y por formas de representar el dolor que no necesariamente fueron las propias, pero que les garantizan hacerse entender con otros qué fue lo que pasó. No sé si esto es confuso, pero creo que es importante incidirlo. Es decir, voy a colocar el cliché extremo para hacerme entender. Entonces debemos colocar una persona que sufre y la persona que sufre es un poco minimizada, ¿vale? Entonces tiene la cabeza agachada y todo eso. Entonces, miren que de alguna manera el exceso de la representación del dolor es también problemático. Es decir, es que en general el problema denso que tiene la imagen como imagen, es el problema de la representación. Es decir, ¿qué vamos a decidir que esté en el lugar de lo que había? ¿Vale? Eso es representar. Recuerden que representar es como el eco de presentar, ¿vale? Representar, volver a estar. Entonces, el trabajo de la ilustración o el trabajo de la imagen, de la fotografía, de la animación, tiene mucho de ese recóndito y confuso terreno que son las representaciones. Es decir, volver a traer algo que en algún momento estuvo, pero en unas circunstancias nuevas que ya no son las que fueron. Y en esa medida, ese universo de las representaciones es el universo confuso en donde las polémicas y las territorializaciones y los hechos violentos se presentan. Porque es ahí justamente donde empieza lo que vamos a tejer memoria como memoria futura. Es decir, es ahí donde todos los que trabajamos con educación, todos los que estamos con ONGs, todos los que estamos detrás de estas políticas, estamos buscando que se cristalicen imágenes, que se preserven en el tiempo y se conviertan de alguna manera en el recuerdo de los que van a venir después de nosotros. Entonces miren que es una cosa muy complicada porque tiene mucha violencia simbólica, incluso las buenas intenciones. Es decir, mucho, incluso las buenas intenciones están cargadas de una violencia simbólica increíble, brutal, ¿vale? Brutal. Entonces, hay unas imágenes que se vuelven estandarizadas y que se esperan, de hecho, que siempre se anhelan ocurran. En esa medida, la construcción de las imágenes en estos territorios deberían ser imágenes en donde también la participación de las personas que vivieron pase por unos procesos de reflexión que los lleve y que de alguna manera también los aleje de ese universo hiperinvadido de la manera en que como habitualmente se representa el dolor. Como para reducir más, no sabemos hasta dónde una imagen bonita para alguien significa algo terrible. Una imagen bella, que normalmente podemos invocar como bella, de pronto para alguien no es bella, para alguien es de pronto la imagen más terrible y dolorosa posible, ¿vale? Pero dentro de los circuitos en donde tratamos de invocar colectividad, pues no cabe porque no invoca colectividad. ¿Sí me entiendes? Es que es muy denso. Hay mucho de dónde cortar, porque entonces, ¿cómo transmitimos algo que invoque algo que queremos sea colectivo?
cuando la experiencia del dolor finalmente es tan subjetiva, tan subjetiva, ¿vale? Creo que es una de las cosas densas que tiene el tema de la representación, es decir, como que dejaría sembrado, mejor dicho, esto para empezar a cerrar, y es la idea de que la imagen no es solo la invocación técnica, sino es la invocación retórica de cómo se construye ella, no solamente técnicamente, sino como cómo se cristaliza en el tiempo como un significado que va a ser recurrente para los presentes y para los futuros, y también las fuertes relaciones que contiene con dos categorías más, representación y memoria. Juli, se me ocurre aquí escuchándote, es que dices cosas muy provocadoras para mí, y es el asunto de, bueno, tú sabes que parte como del ejercicio del semillero es como pensarnos que la investigación social debe recurrir a otros medios, a otras herramientas, a otras disciplinas, un poco pensando en cómo le llega después a las comunidades esto que hacemos en la investigación social. Y a veces eso que hacemos en la investigación social, pues una comunidad no se va a leer un informe, no se va a leer, sí. Y en ese sentido, digamos, para nosotros ha sido muy importante tratar de valernos de asuntos del arte que nos permitan establecer con ellos un diálogo más cercano, incluso más emotivo, más sensorial, más de ellos. Y en términos de eso, digamos que nosotros un poco lo que hemos hecho es trabajar los enfoques narrativos, pero también desde la dignificación de la víctima, un poco pensando en que a ese recuerdo hay que darle un lugar político y hay que darle un asunto, digamos, estratégico allí con las comunidades, pero también hacia ellos. Cuando tú dices, bueno, nosotros entramos en el caso del ejercicio que nosotros hicimos conjuntamente, digamos que el semillero, aquí no hay artistas, de Doctor Itica nos vas a hablar un poquito de esto, era como un tercero, porque nosotros las víctimas fueron para nosotros los primeros narradores, nosotros fuimos unos segundos intérpretes de eso y ustedes fueron unos terceros intérpretes de eso. Estoy pensando aquí en este ejercicio y si tú, ¿cómo allí se redujo o no se redujo esta cosa de la que tú llamas como la invasión de los sentidos en relación a lo que ellos vivieron? O sea, porque estamos hablando que nosotros tuvimos una primera interpretación y ustedes otra. Nosotros un poco acercamos a tus chicos a través de los audios, a través de las fotos, a través de cosas que eran, a través de nuestra vivencia propia como investigadores en terreno. Pero entonces ahí, ¿cómo finalmente este producto que se llegó al final no podría decir sí representa los asuntos que nosotros vivimos en territorio, pero que sobre todo las víctimas viven en territorio? Yo voy a ser súper honesto, voy a responderte súper honesto. Yo creo que no lo representa, pero que es de esos ejercicios que hay que hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, así de radical. Yo creo que no los representa. Primero porque, si quieres, incluso podemos irnos más cerca de las víctimas, mucho más cerca. No tendríamos que hacer ese traslado de todo lo que este significado ha ido cambiando hasta llegar a los ilustradores. La manera en que la víctima misma va a narrar. Insisto que este tema es súper delicado, por eso quiero ser muy respetuoso, insistir que estoy intentando ser muy respetuoso para no sentir que estoy siendo indiferente ante el dolor de otra persona. Pero incluso las personas que hemos sufrido situaciones violentas, de muertes de personas muy cercanas, subjetivizamos el dolor. Es decir, va a haber un renglón de nosotros que es intransferible, que la única manera que pueda llegar al oído de otro es a través de cosas convencionales, en donde en la traducción alguito se pierde. Alguito se pierde. Es decir, no va a dejar de estar en las palabras de quien replica una experiencia o en las palabras de quien ilustra una experiencia, también su rango propio de lo interpretable. Entonces, casi que podríamos decir, es un salto al vacío y es casi que jugar a ser juzgado por la víctima después que nos diga qué ilustración tan terrible, no se parece en nada a lo que yo dije. Y se corre ese riesgo. Total, pero total. ¿Qué es lo que uno espera, por ejemplo, de tener semilleros y de impulsar semilleros? Que los chicos y las chicas tengan unas miradas que les permita entender el nivel de responsabilidad que es haber hecho esa imagen. Garantizar que la imagen va a cumplir
con unos rangos de interpretación de la experiencia primigenia, eso me parece complejísimo. No creo que haya una metodología en este momento humana que permita garantizar, por lo menos en tiempos tan restringidos como normalmente trabajamos, esa claridad y esa posibilidad real de traducción. Pero Juli, sí, perdón, si sí, te entiendo, sí. digamos, lo que tú tratas de decirnos es, como no lo representa porque no es sentido en el sujeto, ¿sí? En ese sentido no lo representa. O sea, siempre, incluso en el mismo sujeto pueden haber especulaciones alrededor del Exactamente, recuerdo. O claro, sea, es en el un mismo montón, sujeto. claro, claro. Y más en Eh, una circunstancia tan tenaz. bueno, sí, eso sumado al trauma que puede haber causado eso y el tiempo en la prolongación de ese hecho, que ahí pueden haber incluso muchas reconstrucciones acerca de la Total, memoria, de total. cómo narro el recuerdo más bien. Entonces, en ese sentido, tú nos dices, efectivamente, no lo representamos porque no estamos, dijéramos, en ese sujeto propio del recuerdo. Pero tú dices, pero hay que hacerlo, digamos, en el sentido de que representa los asuntos políticos que se pueden transferir a través de la imagen y hacen en ese sentido construcción de memoria. Eso es lo que te entiendo. Exactamente. Y creo que en eso hay que ser muy honestos. Y es decir, creo que hay que develar la agenda personal. Es decir, creo que una de las cosas que también está en una crisis complejísima en la contemporaneidad justamente es el tema de la representación. Y ya no solamente el tema de la representación gráficas, que de hecho todo este tema llega a la ilustración es porque primero aparece en el terreno de lo político. Cuando hablamos mal de nuestros políticos lo hacemos con toda honestidad y con toda, además, justificación. Porque, digamos, es también el caso más evidente para hablar de cómo está en crisis la representación, es decir, cómo está en crisis que otro hable por mí. ¿Vale? A eso quiero llegar. ¿Cómo está en crisis que otro hable por mí? Entonces, si yo delego que otro hable por mí o si yo asumo hablar por el otro, digamos que lo más coherente para la contemporaneidad, si eso fuera posible decir porque suena súper charro, es yo debería de velar por qué quiero hablar por el otro o por qué quiero que otro hable por mí. ¿Por qué? Porque si ya está claro que la representación no puede darse de manera transparente, porque la comunicación está llena de datos que se pierden en la información, en el contacto, pues casi que es develar por qué yo asumo que yo puedo hablar por otro y para qué quiero hablar por otro. O sea, ¿para qué? Es decir, la pregunta cae no solamente a la víctima o al emisor del contexto, sino a quien también presume que tiene la potestad, el poder para hablar por otro. Entonces nos ponen un terreno ético a ilustradores, a todos, a ilustradores, animadores, a todas las personas que generamos contenidos, ¿vale? Es decir, ¿por qué pensamos que es válido hablar por otro? ¿Por qué pensamos que somos legítimos para hablar por otro? Entonces, antes de suponer que somos legítimos, porque nadie es legítimo para hablar de nadie, lo mejor es develar nuestra agenda. Y nuestra agenda es, no, es que de pronto yo tengo contacto con personas de estados, de gobiernos, que puede beneficiar a esta comunidad. Así de transparente, sin bobadas, simplemente decir, no, es que sí es bueno que conozcan lo que pasa acá y yo tengo contactos a través de los cuales de pronto a ustedes algo esto les va a beneficiar. Entonces, a veces esos efectos son súper pragmáticos, como por ejemplo eso, ¿vale? Como por ejemplo que se conozca eso en otra instancia, como por ejemplo que eso dé puntos en una publicación a los profesores que trabajamos en universidades porque es la única manera que nos dejen trabajar, por ejemplo. ¿Me entienden? Es decir, es como ser muy honesto con nuestras agendas, muy honesto con nuestras agendas, porque si no se nos sobreidealiza todo, en que nosotros lo representamos y que a través de nuestra representación todos los problemas se van a resolver. Y esa justamente es la crisis de la representación. Ya quedó claro que no lo vamos a lograr, que no Sí. vamos a resolver esos problemas, pero que podemos hacer, sí. Sí, Juli, en ese mismo sentido creo que Andrés nos va a contar porque hay algunas preguntas que nos están enviando por Facebook. Hay dos preguntas, entonces creo que una es para Juan y la otra es para Julián. Entonces, Andrés, si quieres, cuéntanos esas preguntas. Bueno, la pregunta que está hecha para Juan es ¿qué metodologías se emplean para la documentación de los relatos y construcción de esa memoria colectiva? Bueno, a nivel de metodologías, pues habíamos planteado en el taller dos rutas.
La primera es que los gestores sociales pudieran llegar al territorio y, y pues plantear la actividad a partir de diferentes etapas, sea para antes del recuerdo, durante el recuerdo y después del recuerdo. Y en ese sentido, pues empezará a plantear diferentes metáforas o figuras retóricas que representen el hecho. ¿Sí? Entonces era un trabajo en conjunto. Para ello, pues creo que sería más fácil mostrar la presentación con los resultados. No sé si el tiempo nos dé para que lo pueda mostrar y que se pueda ver como toda la metodología de trabajo. Andrés, ¿sí? Sí, Juan, si nos da el tiempo para mostrar Perfecto, entonces la voy a, el voy a trabajo. mostrar, o sea, voy a aprovechar para mostrar cómo fue la actividad. Me comentan si por favor pueden ver la pantalla. Ya. Perfecto, entonces esta actividad fue realizada con gestores sociales. Eh, digamos que no fue como tal con, o sea, fue con las personas que van a ir al territorio para que ellos también puedan aplicar la actividad y la puedan replicar. Por algo mencioné al comienzo el contexto de innovación social, porque la idea es que esto pues, sea sostenible en el tiempo y que se pueda replicar. Entonces, pues la estrategia, hablando ya de metodologías, el objetivo consistió en posicionar el documental animado como herramienta pedagógica para la construcción de memoria colectiva desde una perspectiva de innovación social. El público objetivo pues fueron gestores sociales y la duración fueron 4 sesiones en las cuales se abordaron diferentes elementos a nivel de técnica, pues para que pudieran abordar la animación y pudieran pues sí, animar a pesar de que no tenía ninguna experiencia previa. Entonces, pues fueron sesiones demasiado digeribles y que las personas se sintieran cómodas con la herramienta. Se hizo con una herramienta digital gratuita, una aplicación llamada Stop Motion Studio, que permitía hacer la animación mucho más eh, accesible y que las personas pues, pudieran trabajar con lo que estuviera alrededor. O sea, como cada uno está trabajando desde su casa por el tema de la pandemia y pues todas las dificultades que ha traído y las consecuencias, pues fue un reto el tema del distanciamiento, pero en esa medida también tuvimos la oportunidad de poder probar diferentes metodologías digitales que pudieran pues también abordar el sentido social y que no se quedara solamente como que tengo que tener un computador súper guau para poder animar, no, pues con una aplicación o incluso si es algo ya mucho más análogo, también se podría hacer con técnicas, con recortes, con papeles o incluso tu mismo cuerpo te permite animar, o sea, hay una técnica que se llama pixilación, que con la cual tú puedes también a través de un dispositivo móvil pues, tomar fotos y luego recrear el movimiento. O sea, hay diferentes técnicas, hay un montón de técnicas, pero para esta actividad se hizo con la animación, con la técnica de stop motion, que pues era mucho más sencilla para poder trabajar. Eh, Trabajamos desde la parte individual primero, de cómo cada gestor, a partir de 4 componentes, 4 ejes, repito, el de la experiencia previa antes de llegar al lugar, la experiencia durante la estadía en el lugar o el contacto con la comunidad, la experiencia posterior, después de ya haberse ido del lugar y ya una experiencia mucho más adelante de lo que le quedó a la persona después de haber estado en el proceso. Entonces, pues salían resultados bastante interesantes. Pues lo que les comento, ningún gestor social tenía la previa experiencia con la animación. Eh, entonces, pues creo que ellos cogieron todo lo que estaba alrededor en su casa, todos los elementos, porque así también va a aplicar en el territorio. O sea, no van a tener siempre las mismas herramientas tecnológicas para poder trabajar. Siempre van a haber limitaciones a nivel de software o incluso pues puede que no haya como tal el espacio para poder hacerlo, pero sí se puede hacer con los elementos que están alrededor. Sí, pues digamos que una pelota puede significar algo, una tela puede significar algo. Cada persona le da a algún objeto un significado especial. ¿Sí? De hecho, en esta imagen que pueden apreciar acá en pantalla, me parece muy bonito una carta de un gesto social que él aguardó. Entonces, él a partir de esa carta hizo la animación, pero la carta tenía
un significado para él dentro de esa experiencia que estuvo en el territorio, y así también para cada uno de los elementos que ven. Digamos, no me acuerdo el nombre, creo que es el ojo de Dios, que aparece en esta imagen con, con los muñequitos de Lego. ¿Sabes? Sí, Un Si me sí, equivoco, por favor. El ojo de Dios, que sí, también creo Juan. que es un significado en conjunto. Ujú. No estoy seguro, o sea, creo que esa temática creo que la abordaba mejor Aleja, pero es un significado que ellos mismos tejían me corregirá la maestra Alba, tejían como su sentido, su ser, ¿no? Puede que esté hablando, No, sí, eh, Juan. En el momento que sí nosotros es, hicimos los talleres colectivos, unas sí, entrevistas individuales, nosotros con algunas víctimas tejíamos esto un poco en la misma conversación, o a es veces nosotros los llevábamos hechos y se los devolvíamos a ellos como una muestra como de precisamente como ese tejer la palabra en colectivo que habíamos hecho con ellos. Entonces, por eso allí, exactamente. digamos, en particular este gestor o esta gestora social trajo en esta animación el sentido de esto. Juan, quisiera 2 minuticos así muy cortico nos presentaras el resultado final de estas animaciones. Un poco lo que Juan Sí, aquí sí. nos quiere contar es cómo digamos, estos recursos de la imagen en movimiento se pueden usar para temas de memoria, pero también para hacer asuntos colectivos sobre los cuales nosotros podemos recrear algunas situaciones con recursos que están muy a la mano de nosotros. Y esta es un poco la metodología que Juan Sí, hizo exacto. con el taller, pues podría replicarse en otros espacios. Dale, Juan. Sí, hay que tener en cuenta que, o sea, para agregar que, insisto, aquí la gente no conocía previamente la animación como tal, la técnica, pero lograban hacer cosas muy bonitas partiendo de la experiencia y de ya en sí la imagen, ¿no? De lo que representa la imagen. Entonces voy a colocar el resultado a nivel individual y colectivo del taller. Creo que el volumen no se va a escuchar por la presentación, pero eh, ahí se puede ver. Entonces voy a ir hablando un poquitico para explicar cómo cada procedimiento. Ahí, digamos que esa fue la actividad grupal. También se planteó que las personas pudieran, a pesar de estar distanciadas por la parte pues, digital, que pudieran reconstruir los hechos o un concepto en específico, partiendo de esos elementos que están en su casa o algún valor simbólico, icónico o indicial a la imagen. Entonces ahí podemos ver la palabra reconocer, algunos testimonios de los gestores durante el taller, permite abordar y evocar recuerdos, situaciones o sentimientos de una manera bastante profunda. Entonces, creo que eso es bastante importante. Eh, todo eso fue hecho pues con la aplicación del Stop Motion Studio, que es totalmente gratuita. Eh, y pues cada uno de los gestores logró hacer una animación. El contenido pedagógico es preciso ya que estimula conocimientos que no son accesibles a todas las comunidades y pueden ser interesantes. Entonces aquí lo que eh, realmente como importa es la forma en que lo representan, ¿no? Es la forma en que el concepto se va desarrollando en la imagen. Eso creo que es muy importante. Más allá de la parte estética, audiovisual o la parte técnica. Es que la persona se sienta representada en este producto audiovisual. Ahí, como decía la maestra, el tema del tejido, la lana, como un objeto puede aludir a diferentes conceptos, ¿no? Este creo que está publicado en el grupo de Semillero, de, en de Paz SOS está ahí publicado. Y miren, cualquier elemento puede funcionar para la animación, ¿sí? Incluso pues juguetes de Lego, lo que está a la mano funciona, siempre y cuando pues tenga un sentido, ¿no?
Vale, Juan, muchísimas Sí, ya, gracias. creo que Yo creo ya. que ya por Es que está medida de tiempo, bastante largo el video. vamos a proceder a la Perfecto, segunda pregunta que nos listo. hacían en el chat. Es para Julián. Y la pregunta es, en los procesos de construcción de memoria colectiva por medio de la imagen, ¿qué papel tienen las personas y los territorios sobre quienes se basan las iniciativas? Eh, Compleja pregunta también. Voy a tratar de ser corto. Eh, es que creo que, por lo menos desde la perspectiva en donde yo veo la vida, ni siquiera las clases o la teoría o nada es eh, como que hay que revisar todo el tiempo las palabras que usamos y las imágenes que vemos, ¿vale? Entonces, la pregunta está cargada de categorías complejas: población, territorio, ¿vale? Habitantes de territorio. Eh, mm, yo no puedo hacer una respuesta a esa pregunta porque me parece recabrona y grande, o sea, sobre todo extensa, o sea, como que habría que revisar cada matiz primero, o sea, como territorio, población, ¿vale? Gestión. Entonces me voy a concentrar un poco en la parte final que dices, es cuál es el papel de los protagonistas de la historia. O sea, como qué papel juegan los protagonistas de esta historia que se quiere contar. Y creo que desde mi punto de vista, esa historia se teje y se altera, y esto es una visión muy desde la antropología también, y esa historia se ve y se afecta desde el mismo momento en que alguien llega a quererla contar. Entonces, el protagonista deja de ser solamente el sujeto que va a ser narrado, y quien va a contarlo se vuelve parte de esta historia. ¿Por qué? Porque va a usar sus palabras para contar. Entonces, luego las palabras que van a ser usadas no son las palabras originales. Así uno diga, no, pero es que él dijo dolor y yo escribí dolor. No importa. La semántica, la sintaxis que va a usar, la manera en que va a contar, está haciendo ya una traducción del primer evento. Y en esa medida, la persona que está contando no es ajena a la experiencia para nada, pero para absolutamente nada. Eh, Pues eso es un poco lo que yo diría a la pregunta que está planteando Johan, porque insisto, creo que habría que extenderse mucho y debatirla, ¿no? No creo que yo tenga una respuesta elegante y total para ella, pero diría que habría que revisar un poco ese relato que tenemos de que hay unos protagonistas centrales de la historia, que hay una forma objetiva de verla, que hay una forma pura de verla, que hay una forma neutra de verla, porque desde cualquier plataforma, la plataforma de las plataformas es nuestro cuerpo. Y de esa manera estamos mirando desde ahí siempre, gustenos o no. Es decir, y ese cuerpo está atravesado por la historia que también nosotros tenemos, por nuestras nociones propias de dolor, por nuestra interpretación intelectual que nos aísla un poco de las nociones que hemos juzgado como primarias. Entonces, los realizadores se vuelven protagonistas de lo que relatan. Y de alguna manera, que es ahí donde yo digo, es la crisis de la representación, desplaza las intenciones originales del relato. Es decir, el narrador generalmente desplaza al narrado. Y no con mala intención siempre, atención, no estoy diciendo que eso sea un ejercicio de, qué perversos. No, 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 pasa. Ocurre porque es que ya no es la voz del narrado, es una interpretación, un resumen, una ilustración, una adaptación y ya. Concluiría entonces, como para cerrar y insistir en agradecer mucho este espacio, me parece súper bonito, que valdría mucho la pena que las personas que trabajamos con imágenes pensemos mucho en que la imagen tiene este rango técnico tan complejo, que no es un asunto menor para nada, pero que la imagen pues también transita con el mismo problema y complejidad que transitan las palabras. Es decir, no hay imagen transparente, no hay imagen confiable, es mentira que una imagen dice más que 1000 palabras, eso desmóntenlo ya, porque así pensaba el siglo XX al inicio, eso ya está mandado a recoger, eso no es cierto. No es cierto, o muchas veces las palabras son más claras que las imágenes, muchas veces las imágenes no develan cosas que dicen las palabras, a veces las imágenes son tan confusas como las palabras y pueden ser tan invadidas y llenadas de significados por otros como las palabras. Vale, Julián, muchísimas gracias. Bueno, y pues a modo de síntesis de varias cosas que tratamos a lo largo de, pues, de la sesión, pues nada, mencionar la imagen pues en relación a la memoria, aclarar que antes de ser pues un recurso netamente gráfico es un recurso humano, la importancia pues también del reconocimiento del saber
no pensándose, como lo mencionaba Julián, digamos desde una dicotomía entre la división pues de las palabras y la imagen, sino pues por lo mismo que limita pues la concepción de la imagen en representación a lo que se considera culturalmente y las capacidades que tienen las personas que dominan, digamos, el contexto cultural para seguir construyendo la perspectiva histórica. Nada, pues agradecerles por la invitación al espacio, por sus conocimientos, a la profesora Alba también agradecerle por dirigir el espacio, y a todas las personas que nos estuvieran acompañando. Nuevamente muchas gracias y una feliz noche. Bueno, ya dijéramos con estas conclusiones que tanto Julián como Andrés nos han dado, que creo que son muy interesantes, insisto que muy provocadoras para nosotros quienes estamos desde las ciencias sociales, en este diálogo que nosotros hemos tratado de tejer, de construir tanto con Juan David, desde su experiencia como animador, y como Julián como líder del semillero Aquí No Hay Artistas, con quienes, insisto, agradecemos profundamente porque tenemos ahí varios proyectos en remojo, precisamente tratando de buscar y de ser muy reflexivos acerca de este lugar, de este rol de intérpretes. Allí voy a recoger un asunto muy interesante que Julián y Juan David nos decían. En este rol de intérpretes, un poco, cuando hacemos este tipo de ejercicios no debemos desprenderlos de las agendas políticas que cada uno de nosotros tiene, pero que estos colectivos, nosotros representados como colectivo, como semillero, tenemos. Y en relación a esto, insistir que en el proceso del semillero, nosotros es muy importante develar, poner en la escena pública lo que pasa en los territorios. Y en palabras de Juliana, manera de intérprete, porque somos allí intérpretes de estos asuntos, pero digamos que allí es donde está puesta nuestra agenda política y en la cual pues hemos en algunas ocasiones compartido con los ilustradores e ilustradoras que están en el semillero Aquí No Hay Artistas. Este tema, como vimos, tiene así todas las aristas posibles en relación a lo que nos dice un poco Julián, la relación entre las palabras, la imagen y los sentidos, las representaciones, cómo llevamos esas representaciones a un ejercicio investigativo, reflexivo, qué tipo de matices allí estamos poniendo cuando los estamos exponiendo, cómo estamos también interpretando esos asuntos corpóreos, territorializados también. Y un poco decir, no, seguimos en el asunto de ser intérpretes, y en ese asunto de ser intérpretes lo que hay que hacer es mirar cuáles son las intenciones políticas frente a lo cual lo hacemos, y allí es donde, digamos, tiene potencia esta relación de traer asuntos de la imagen a la investigación social. Pues Andrés, quien hizo la moderación, muchísimas gracias Andrés. Siempre en este espacio pues vamos a tener la moderación de alguno de los participantes del semillero, que creo que es súper importante, a Juan David y a Julián, que hacen parte de nuestros aliados estratégicos. Me parece súper chévere. Por ahí Julián nos está compartiendo un link que vamos a compartir en el Facebook Live, en la página de nuestro Facebook, para que ustedes miren algunos proyectos del semillero Aquí No Hay Artistas, y que también están como en esta misma vía, que dentro de 15 días, pues, esta fue nuestra primera experiencia de hacer este tipo de sesiones en vivo. Y lo hicimos un poco pensando en que el semillero debían encontrar vías alternas de reunirse, pero también de conversar con todas las personas con las que regularmente conversamos en espacios normales, pero pues ahora estamos mediados por una situación en donde debemos inventarnos otras formas de comunicarnos y construir, y creo que esta es una que para nosotros ha sido funcional, nos ha funcionado, pero aparte de eso hemos sabido cómo potenciar. Dentro de 15 días que nos volvemos a ver, pues les tenemos una hermosa sorpresa a todos ustedes, y es que vamos a hacer como un cierre de este ciclo de conferencias de la mano de un grupo musical. Vamos a tener un concierto
Y Andrés, ¿quieres contar cómo se llama el grupo y más o menos como cuál es la intención de cerrar como con este grupo? Bueno, pues básicamente el grupo se llama Tami, traduce mango en Muiscacún, pues en la intención de la banda principalmente, pues hacer un rescate cultural sobre, digamos, también reconociendo las diversas poblaciones que en realidad hacen parte del territorio y nos configuran, tratando de visibilizar también ciertas problemáticas sociales a partir de la música o ciertos pensamientos en torno a la emocionalidad y demás. Entonces, pues nada, decirles que están cordialmente invitados y esperamos les guste. Bueno, Julián nos insiste en el link, en compartir el link. Por este medio, pues solamente lo podemos compartir a través del banner que rota, pero entonces para Súper. hacerlo más visible lo vamos a poner en nuestra página de Facebook. Bueno, entonces no nos queda más sino decirles que los esperamos dentro de 15 días con este cierre y parte, digamos, es mostrar y mostrarnos en los talentos que tenemos. Vamos a compartir con el grupo de Andrés, que Andrés lidera, y pues digamos que lo que queremos es seguir teniendo un espacio de encuentro a través del arte y de muchas cosas que nos mueven no solamente como investigadores y parte del semillero, sino como amigos, colegas, compañeros, digamos, en este proceso formativo. De nuevo, a Andrés, a Julián y a Juan David, muchas gracias y pues nos estaremos viendo entonces dentro de 15 días, estaremos a través de nuestras redes sociales contándoles la hora del encuentro, que será esta misma, a las 6 de la tarde, y disfrutaremos de un hermoso, plácido y ameno un poco para cerrar este espacio y tener una excusa de volvernos a encontrar. Muchísimas gracias y para todos los que nos vieron, que tengan ustedes una feliz noche. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias por la invitación.